Maestro, pues la pandemia ha hecho estragos en el tema educativo en todo el mundo. Hay estudios que establecen que pues, los niños, sobre todo los jóvenes, tendrían serios retrasos en su formación, en su preparación y demás. ¿Realmente hasta dónde va a afectar esto de la pandemia, que ya va para 2 años, en la educación de los niños, de los jóvenes y en México? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Ricardo, por supuesto, y ya tenemos evidencias, no de lo que va a afectar, sino lo que ya ha afectado. Por ejemplo, durante el ciclo escolar 2021, Sí. el que terminó, un total de 1 millón de alumnos, poco más de 1 millón de alumnos, decidieron abandonar los salones de clase, ¿no? De esto, 1.374.000 fueron alumnos de escuelas públicas y 770.000 de escuelas particulares, ¿no? Entonces, si tenemos casi 1 millón de jóvenes que abandonaron la escuela por diferentes motivos, pues es terrible. El mayor porcentaje de... ¿Qué porcentaje del total de alumnos es este millón? No, nosotros tenemos en todos los niveles educativos, hasta educación superior, hay 24 millones de alumnos. Entonces, si han salido 1 millón, pues más o menos representan el, el 5 o 7%, ¿no? Si no me Exactamente. equivoco. Sí, Sí. sé bien, ahora sí, sí. No, tal vez soy de esos alumnos rezagados en matemáticas. 5% por ahí anda. Así Sí. es. No sé, Este, maestro. entonces, bueno, pues si lo vemos así, si hablamos de un 5%, pues pareciera no mucho, pero si hablamos del individuo, la persona, pues más de 1 millón de alumnos es muy grave. Y la mayoría de estos alumnos fueron de los grados inferiores, es decir, de los grados iniciales, especialmente el que sufrió mayor abandono fue la educación preescolar. Y después los primeros años de primaria y después nos saltamos a los primeros años de educación secundaria. Y estos años son claves para la enseñanza de la lectura, la escritura, la comprensión. Y eso ya también, estas habilidades en lectura y escritura, pues han sufrido un detrimento. ¿Y cómo lo sabemos eso, Ricardo? Lo sabemos porque, no por el gobierno, porque como tú sabes, el gobierno decidió como política eliminar la evaluación tanto de maestros como alumnos. Pero lo que han hecho algunas instituciones, escuelas en lo individual, asociaciones de colegios, pues es algunas mediciones en diversas escuelas, en muestras limitadas, pero que son muy válidas para hacer una proyección de lo que está pasando en el país. Y en ese sentido, te he de decir que, por ejemplo, los resultados en el área de lectura muestran por ejemplo, en abril de lo que era abril del 2020, el 64% de los alumnos pudo comprender un texto de tercer grado, ¿no? Alumnos de tercer grado, el 64% comprendían muy bien o razonablemente bien un texto. Pero en diciembre del 2020, por ejemplo, solo el 41%. Es decir, disminuyó un 23% la población de alumnos de tercer grado de primaria que podían comprender un texto. En matemáticas pasó algo similar, ¿no? Empeoraron en un 8.3% las habilidades de resolver alguna operación básica. Y esto, pues, es efecto de sí la pandemia, de no tener las clases presenciales, de la brecha digital que se ha ahondado y eso ha provocado desigualdad, del abandono escolar y de los programas como el Aprende en Casa 1 y 2 del gobierno federal, pues sin mal hechos, poco autodidactas y sin claridad en los objetivos, ¿no?
Entonces, pues ese es el panorama de lo que ya nos ha dejado la pandemia, y si no hay respuestas rápidas, pues estas brechas, estos indicadores que te mencioné, se van a ir ahondando, profundizando. ¿Qué significa, o mejor dicho, cuál sería la evaluación, maestro Landero, a 3 años de este gobierno, a mitad del camino de este nuevo gobierno, en donde pues hay retrasos y pues estas aberraciones de quitar la evaluación y además el impacto de la pandemia? ¿Cuál sería una evaluación, digamos, de estos primeros 3 años con estos dos elementos negativos para la educación? Pues sería, te lo digo en una palabra, reprobado. Ah, La maestra Delfina y el maestro Esteban Moctezuma, que fue el primer secretario de este sexenio, estarían totalmente reprobados y tal vez te diría que sin derecho extraordinario, ¿no? Porque tememos que los próximos 3 años pudieran ser peores. En primer lugar, porque no hay un plan claro, ¿no? El plan sectorial de educación, yo te lo puedo decir con conocimiento y después de haber leído muchos planes sectoriales educativos, es el peor que ha habido desde 1992. Y es el peor por varias razones. Primero, es muy genérico, muy superfluo. Segundo, se queda en un diagnóstico y no tiene metas, objetivos, indicadores. Entonces, es sello de este gobierno que no haya forma de medir, forma de, sí, de establecer cómo estábamos antes y cómo hemos evolucionado. Es decir, hay opacidad en el plan. En segundo lugar, ¿por qué no habría derecho extraordinario? Pues porque no hay ya los planes ante estos hechos, por ejemplo, el del abandono escolar, no hay una estrategia para buscar a los alumnos que abandonaron la escuela y decirles regresa. Ese debería ser una gran cruzada educativa, y así como José Vasconcelos salió a las calles, a los pueblos a difundir la cultura, la secretaria Delfina, que ocupa ese lugar de Vasconcelos, debiera salir a la calle, y más que ella se presume de ello, salir a buscar a la gente, a los alumnos, y ver una estrategia para que regresen. claro. También se ha ahondado la desigualdad, Ricardo, por esto de la brecha digital. Muchas comunidades rurales y también urbanas no tienen tecnología. Y por último te diría, pues el asedio que hay en la confrontación, por ejemplo, como mencionaron las universidades, el asedio que están viviendo las escuelas particulares, que se les quiere poner una norma para que se certifiquen, pues hacen, en resumen, que llevemos 3 años de reprobación. En un minuto, maestro Francisco Landero, ¿qué pasa con los libros de texto que traen una abierta propaganda de este gobierno como si estuviéramos viviendo en Corea del Norte o en otras dictaduras? ¿Qué significa esto? Qué bueno que lo mencionas porque es otro tema relevante. Como recordarás, a principios del año pasado, Marx Arriaga, que es el director de contenidos, señaló, al igual que el presidente, que los libros iban a eliminar todo aquello que hubiera sido el pasado y a proponer pues una visión del actual gobierno. En ese sentido, diversas organizaciones, como la que yo presido, como Suma por la Educación, presentamos un amparo ante el juez quinto de distrito de la Ciudad de México, que se ganó para evitar justamente que los libros de texto salieran con sesgos ideológicos. Y ese amparo, y es una jueza, del quinto juzgado, señaló que estaría vigilante de que esto no ocurriera y que no se violaran los principios constitucionales, especialmente el tercero constitucional, en donde se habla de la objetividad y la libertad que debe haber en la educación. Sin embargo, como bien lo señalas, para darle la vuelta a esto, la oficina, no recuerdo exactamente el nombre,
pero que la preside en su consejo la esposa del presidente, emitió un libro de historia de 100,000 ejemplares con una visión sobre la historia limitada y tendenciosa, que lo que busca promover es los valores o los supuestos resultados del actual gobierno. Y no es un libro de texto oficial, pero está siendo repartido en zonas rurales a los maestros normalistas. No, bueno. Costó un poco más de 3 millones de pesos y será la primera edición y tememos que sigan haciendo otros más, ¿no? Tendremos que encontrar la forma, y aquí es el llamado otra vez a instituciones, universidades, sociedad, organizaciones, para ver los medios legales y en la opinión pública para que esto no avance.